¿Qué tal? Muy buenas tardes. Estamos nuevamente en esta serie de entrevistas que hemos titulado Periferias de la Imagen, en donde nuestra intención es indagar acerca de la fotografía, de la práctica fotográfica y la disciplina fotográfica, más allá de sus autores. Es decir, a través también de la voz de sus docentes, curadores, conservadores, investigadores. En esta ocasión tengo el enorme gusto de saludar a Patricia García Banda, Pati Banda. Muchísimas gracias, Pati, por atender a esta entrevista. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Gracias por la invitación. Pati, bueno, pues no te presenté como tal, con todas las credenciales, porque la primera pregunta precisamente es que nos platiques a qué te dedicas, a grosso modo, pero también que me cuentes qué estudiaste, cómo te formaste, por favor. Bueno, pues como decías, mi nombre completo es Patricia García Banda. Casi la mayoría de las personas, y de hecho también todo lo que tiene que ver con obra artística, pues me conocen como Pati Banda. Yo estudié, yo tengo una licenciatura en Ciencias de la Comunicación, hice la maestría en Artes Visuales en la UNAM y en la facultad de, bueno, antes era Escuela Nacional de Artes Plásticas. Ahora, y después hice el doctorado en Artes y Diseño en la ahora, en la FAD, en la Facultad de Artes y Diseño, la UNAM. Y bueno, y también ahora en este momento cuento con el Sistema Nacional de Creadores de Arte. Yo comencé haciendo fotografía porque eran parte de las materias que yo llevaba en la licenciatura, pero bueno, decidí de irme por ese camino porque de algo que yo estaba convencida es que quería acercarme a la parte visual. No sabía exactamente bien cómo, pero sabía que ese era el camino que quería tomar. Y conforme fue pasando el tiempo y empecé a ver, porque estaba entre foto y cine, y empecé a ver un poco qué es lo que se podía hacer con la fotografía, y sobre todo cuando descubro que existen los procesos fotográficos alternativos, fue cuando dije, pues quiero seguir, o sea, ya vi que este es el camino. Eh, Sobre todo lo que me hizo decidirme fue porque la manera en cómo se trabajan los procesos, cómo se ven, eh, tenía una relación muy fuerte con otras disciplinas del arte. Entonces eso hizo que dijera, pues ya este es el camino. Y también eh, que me llamaba mucho la atención saber cómo trabajar técnicamente, porque me tocó en algunos momentos observar a fotógrafos ya de carrera que no sabían resolver técnicamente las cosas. Entonces dije, tampoco quiero que me pase eso. O Uh-huh. sea, entonces esas dos cosas son las que hicieron decidirme en pues especializarme en los procesos fotográficos alternativos. No es que haya una como una especialización en una universidad o en una escuela en específico. Sí hay algunas materias que pueden tocar el tema, pero una especialización tal cual no, y es una manera en que más bien uno se va formando con el tiempo. Correcto, Pati. Bueno, me surgen un par de dudas. ¿Cómo empezaste a acercarte a estas técnicas? O sea, ¿hubo un profesor, hubo un taller, qué fue exactamente? Y bueno, si quieres esa primera. Cuando exactamente comienzo a hacer, bueno, ya a tratar de eh, saber más sobre fotografía, de tratar de tomar todos los cursos que pudiera. eh, yo crecí en Veracruz, en el puerto, y entonces recorrí todos lados para poder ver qué podía aprender, qué podía hacer.
Y entonces, pues, aunque usted no lo crea, terminé en el Centro Cultural Atarazanas y ahí fue donde realmente aprendí fotografía. Había muchos lugares, estaba la Universidad Veracruzana, la misma universidad donde yo estudié, eh, pero no había encontrado, de verdad recorrí muchos lados y no había encontrado como un lugar que me convenciera, sobre todo. Y ahí aprendí, bueno, desde cosas muy básicas de fotografía, que aunque pareciera menor, pero no es menor, porque esas son las bases que te van a hacer avanzar. Y si la parte básica no la entiendes, no vas a entender lo demás. Entonces, ahí comencé, ahí también vi procesos y sobre todo yo hice muchísima estenopeica. Cuando comencé a hacer fotos, yo hice muchísima estenopeica y eso también me hizo aprender muchas cosas que me sirvió, pues me ha servido a lo largo de los años, ¿no? Entonces, y bueno, también ver la estenopeica de una manera mucho más profunda porque de pronto, bueno, sí tiene una parte muy didáctica, ¿no? De que, ay, qué se puede hacer, cuál es el proceso físico de la luz y puede ser muy anecdotario, pero también existe una parte como más, que se pueden hacer muchísimas más cosas de lo que generalmente vemos, porque casi siempre se usa solo en la parte didáctica. Eh, y ahí fue donde comenzó todo. De ahí ya empecé a caminar ya con una visión más clara a partir de este lugar ahí en Brasil. Muy bien, Pati. Un favor, fíjate que cuando mueves tus manitas, creo que te viste ahí está, ¿ves? El micro. Entonces, si te lo alejas tantito, por favor. Sí. ¿Me escuchas bien? ¿Ah? ¿Me escuchas bien ahí? Sí. Siempre que hablamos de este tipo de técnicas, de este tipo de, pues sí, de relaciones con la fotografía, eh, a mí siempre me queda la duda de si decir técnicas alternativas, técnicas históricas, técnicas de impresión del siglo XIX, ¿no? ¿Tú cómo lo llamas y qué te parece lo más correcto o dentro de todo lo que has andado, lo más, sí, lo más indicado para referirnos a esto? Eh, mm, lo que es muy curioso de esta pregunta es que en muchos lugares y en diferentes libros hay quien dice, y depende como mucho del punto de vista de de quien lo describa. Y casi siempre cuando uno lee un libro que es sobre conservación, por ejemplo, van a decir, ah, estos son procesos fotográficos antiguos, más que alternativos. Claro. Uno lee un libro, por ejemplo, con Carlos Jurado, él decía, son alternativos, ¿no? Que, bueno, su formación era pintor, al final era un artista, tenía otro punto de vista. Y lo que a mí se me hace muy curioso es que es lo que, esa pregunta que me acabas de hacer, es algo que he razonado durante muchos años y sobre todo pensando en el contexto de México, porque también hay muchos libros que hablan sobre procesos que son extranjeros. Entonces, en México la información que fluye sobre los procesos es muy poca. Y algo que me di a la tarea también de estar como investigando sobre esta pregunta y bueno, la conclusión es que para mí son procesos fotográficos alternativos porque engloban desde los procesos fotográficos históricos o antiguos, pero no quiere decir que sean esos, porque si pensamos en la parte, si pensáramos en los antiguos o históricos, buscaríamos replicar exactamente lo que estamos haciendo en el 19 o lo que se hacía en el 19. Y a este punto es, bueno, sí podemos buscar la manera de hacer algo muy parecido, pero con todos los nuevos materiales que se están utilizando ya no hay esa réplica tal cual y se están usando otro tipo de materiales. Hay variantes sobre el mismo proceso muy experimentales que se empezaron a hacer a partir de 1970 hacia acá,
y además las nuevas que han estado surgiendo últimamente. En México, en la época de Carlos Jurado, se le daba el nombre de alternativos porque de verdad eran procesos muy asequibles en esa época y además sí era como una postura disidente pensando en la industria fotográfica como la Kodak. Pero actualmente esas ideas han cambiado y mucho y ya, bueno, sí, hay algunos procesos que pueden ser asequibles, pero ya no como en ese momento. Entonces ya no solo es esa razón. Entonces, bueno, ya la manera de llamarlos, creo yo que es, para mí es mejor llamarlos alternativos, pero no por la razón de que sean asequibles. Justamente pensaba yo en que, como tú mencionas, en la época del maestro Carlos Jurado, pues claro, era experimental el asunto, esta cuestión de las posturas, ¿no? Artísticas propiamente, y cómo ha cambiado al día de hoy, en la que precisamente, ¿no? Pareciera que es una cosa de puristas, trabajar ahora de nuevo este tipo de técnicas, ¿no? O sea, hemos regresado un poco a, pues no, ya no es propiamente una postura disidente, no es propiamente, no nada más es una cuestión alternativa experimental, sino ahora ya las mismas galerías buscan estas técnicas, etc., etc., ¿no? ¿Qué opinión te merece eso? Pues la manera en que se ven los procesos fotográficos en México ya es muy diferente. Cuando yo empecé a aprender sobre estos procesos, a practicarlos, eh, realmente se veía a quienes practicaban estos procesos como de verdad alguien como muy exótico, muy extravagante. Eh, y no, también recordemos que había una tradición muy grande en México sobre la foto predominante que era la foto documental. Entonces, claro, o para quienes pensaban en estos procesos era como, pues no dejaban de verlo como algo anecdótico o como algo que, pues sí, agarras, haces una emulsión, lo pones sobre un papel y se ve de un color. Entonces, no pasaba de ahí. Para muchos, su forma de ver a los procesos era solo esa. Y conforme ha pasado el tiempo actualmente y que también la información se ha abierto de otra forma, tanto por el Internet, por las redes sociales, en todo el mundo se están practicando esos procesos y eso también ha hecho que México, que mucha gente en México voltee a verlo y decir, y no solo fotógrafos, sino también artistas visuales y decir, ¿cómo se hace esto? Yo también quiero practicar esto. Entonces, sí, ahora ya es muy distinto. De acuerdo. ¿Y cómo está México en términos justamente de esta relación que puede ser comercial, puede ser artística, puede ser incluso de información o de investigación? ¿Aportamos, Patti? Sí somos un lugar en el que se produce realmente con técnicas alternativas. Sí, y yo creo que muy sí y muy poco. Lo que pasa es que estos procesos se practican en muchos ámbitos. Desde la enseñanza, como en un sentido didáctico, que era lo que platicamos con la estenopeica, que casi siempre cuando se habla de estenopeica, pues, yo aprendí foto así, lo vi en la escuela, dieron un curso en un museo, eh, y casi siempre se piensa en la estenopeica de esa forma. Y no solo de la estenopeica, sino de muchos de estos procesos. Entonces, está como esa parte, la parte didáctica. También está para quien quiere tener un hobby y de pronto le llama mucho la atención y dice, a mí me gusta el laboratorio, me gusta hacer cosas en cuarto oscuro y también pues hacer mis propias emulsiones. Y también está ya la parte artística, también está la parte de conservación. Vaya, hay muchas ramas. El asunto en México es que eh, profesionalmente hablar de los procesos
son muy pocas personas las que lo trabajan profesionalmente. Hay muchos lugares de enseñanza donde se pueden aprender los procesos. Sí, México sí aporta. De hecho, yo creo que hasta debería de haber hasta más distribución de imágenes en este sentido, porque casi siempre las imágenes que nosotros vemos de procesos, la mayoría son americanas, y vemos algunas europeas, pero casi toda la influencia que tenemos es americana. Y en México también se producen procesos, pero la mayoría de las cosas que vemos se queda como en el ámbito de fui a un museo y aprendí este proceso. Entonces, profesionalmente sí hay cada vez más, porque como les comentaba hace rato, son fotógrafos y artistas visuales los que se están interesando, y las galerías efectivamente cada vez, bueno, se conocen un poco más, los curadores también, porque definitivamente antes decían eso que es, que ahora ya tienen como más conocimiento sobre este tipo de piezas, pero todavía falta camino en un sentido profesional. Muy bien. Te quisiera ahora pasar un poco a que nos platiques propiamente, antes de pasar a la tesis, propiamente de taller panóptico. ¿Cómo surgió? ¿Hace cuánto surgió? ¿Cuál es la importancia de tener un taller panóptico? Justamente en este vínculo que hacemos con decir, bueno, ¿cómo aporta México a, ¿no?, a la profesionalización de la práctica de estas técnicas, a la producción propiamente? O sea, yo de pronto veo algunas exposiciones y digo, esa factura fue hecha en un taller. ¿Cómo funciona también este asunto de los talleres, ¿no?, que producen exposiciones para artistas? Cuéntanos cómo funciona esto, Pati, por favor. Pues el taller panóptico surgió con la idea de, el taller panóptico lo conformamos Arturo Talavera y yo. Este taller surge con la idea de, nosotros ya veníamos haciendo procesos mucho antes de instalar el taller. Este taller, no quiere decir que solo cuando comenzamos el taller empezamos a hacer procesos, sino que ya venía de antes. El asunto con al poner este taller es porque nosotros nos damos cuenta que hay muy poco conocimiento sobre los procesos, o que los únicos procesos que se hacían era cianotipia, estenopeica y goma bicromatada, ¿no? Como lo más común, como que los procesos fotográficos alternativos en México se cerraban solo a eso y no algo más allá. Ah, bueno, y el Bandai, pero nada más. O sea, no había algo más, solo era eso, una. También otra era porque de pronto cuando tú querías entrar como a un ámbito más profesional sobre los procesos, es bueno, tú quién eres, cómo te llamas, dónde estudiaste, quiero ver tu portafolio. eh, y entonces, si es que yo decido que tú puedes estudiar los procesos, lo puedes hacer. Había mucha discriminación sobre la enseñanza de estos procesos a un nivel profesional. Y nosotros decidimos que nosotros queríamos que quien estuviera interesado en hacer estos procesos pudiera conocerlo, pudiera hacerlo, y también eh, eso, nosotros hacer mucho más que solamente lo que era más conocido, eh, ahondar en procesos de cámara, impresión de fotografías, o sea, abrirnos mucho más a la gama tan amplia de procesos que en realidad es tan grande que no se puede abarcar todo, pero sí trabajar muchos más procesos que solo los que eran los más conocidos. En el sentido de la investigación propiamente, Patti, respecto de lo que ustedes empezaron, o sea, de cuando empezaron, lo que sabían, lo que conocían, al día de hoy, ¿cómo ha sido ese trabajo?
Pues la verdad es que ha sido eh, un buen trayecto. Como todo, pues la verdad es que quien hace procesos y no, o quien quiere hacer procesos y no tiene como esta tolerancia a la frustración, hay un problema. La verdad es que los procesos son técnicas muy bonitas que te pueden dar muchas satisfacciones, pero también está la parte cuando hay algo que no funciona como tú esperas. Y sobre todo porque sí hay procesos que son muy inestables y que así como hay procesos muy sencillos, también hay procesos con mucho rigor técnico. Entonces, bueno, dentro de todo el abanico de posibilidades de los procesos, pues sí hay algunos que requieren mucho más trabajo, mucha más infraestructura, y sí es todo un poco estar trabajando con algunos procesos, pero sí ha sido un buen camino, la verdad. También se te va ampliando mucho más, entre más conoces, se te va ampliando mucho más la visión, pero también tienes más dudas y quieres saber más. Entonces, bueno, creo que ha sido un buen camino investigar sobre los procesos. Muy bien. Quiero un poco hacer la recapitulación respecto de lo que te comentaba. Por ejemplo, teníamos como mucho la idea del fotógrafo, pues que toma la imagen, ¿no? O sea, que captura la imagen, captura la imagen en un negativo o lo que sea, ¿no? O en un sensor, y que él mismo, o en un momento dado, por lo menos en el ámbito de lo analógico, él mismo la imprimía, la revelaba, tenía pleno control de ello. Eso se fue perdiendo un poco con la era digital, en donde, bueno, tenemos un sensor y mandamos todo a un laboratorio que de alguna manera resuelve esa parte de impresión. En el taller panóptico tiene otro sentido también, porque sí que tienen que acompañar muchos procesos creativos, muchas exposiciones, o sea, casi acabarlas y producirlas. ¿Cómo es eso, Pati? Em, pues eh, también tiene que ver como con toda una visión de cómo trabajar con los procesos. Es muy diferente trabajar con la foto que es regente ahora, que es la foto digital. O sea, me refiero a hacer un trabajo terminado o hacer una exposición, etcétera. Eh, es muy distinto trabajar solo con la foto digital que trabajar en procesos. Eh, sí se requiere tener ciertos conocimientos de cómo necesita hacerse el montaje para ciertas técnicas, cómo debe de verse. Vaya, implica muchas más cosas. Ahora, tampoco con esto quiero decir que esté mal hacerlo con la foto digital. Tampoco quiere decir que porque mi línea de trabajo sean los procesos fotográficos alternativos, quiere decir que odie la foto digital o que diga radicalmente que eso está muy mal. Para nada. En realidad, de hecho, lo que más me gusta del momento que estamos viviendo actualmente es que podemos hacer hibridaciones. Podemos trabajar tanto con la foto digital como con la foto química. Podemos hacer estas combinaciones y eh, se pueden hacer hasta más experimentaciones de las que ya hay, que es algo que me gusta muchísimo. Muchos de los artistas que ahora están haciendo o están produciendo procesos comienzan haciendo sus imágenes en foto digital y después terminan en alguno de los procesos fotográficos alternativos. Eh, Como platicábamos hace rato, nosotros también nos dedicamos a hacer piezas para artistas en el taller panóptico, o sea, cosas, lo que hacemos en el taller panóptico es investigar los procesos, impartimos talleres sobre procesos y también hacemos piezas para artistas. Bueno, además también nosotros hacemos nuestra propia obra, pero bueno, de todo lo que nosotros hacemos en el taller y parte de trabajar también con artistas y con fotógrafos para piezas, para galerías,
pues tiene que ver con toda esta visión, ¿no? De qué es lo que se puede combinar, qué se puede trabajar. Y sobre todo también los artistas más jóvenes, que ahora, por ejemplo, ya hay artistas que nunca han usado un cuarto oscuro, no han hecho fotografía con película. Entonces, con más razón también podemos pasar imágenes o combinar imágenes de dispositivos móviles eh, a, a estos procesos. Y son imágenes que también tienen mucho que ver eh, ahora con también esta línea de la apropiación, muchas imágenes de Internet que también se pasan a estos procesos. Eh, y bueno, es una forma en la que también hemos estado trabajando con algunos artistas y, y pues también parte de lo que nosotros hacemos es como sugerir algunas, bueno, eso ya es como colaboración con ellos, ya es una plática de cómo puede hacerse la exposición, con qué materiales, etcétera. Muy bien, pues es muy interesante y muy amplio también el trabajo de los talleres y que no es un modelo, digamos, muy conocido, sobre todo para esta línea de fotografías y de artistas. Pati, quisiera ahora que platicáramos un poco más respecto de la tesis, de tu tesis de doctorado, que bueno, digamos, es más o menos reciente y no todo el mundo la conoce, la ha leído. La tesis se titula El daguerrotipo en México, resurgimiento técnico y estético en la práctica fotográfica contemporánea. Y bueno, pues justamente nada más y nada menos el daguerrotipo, ¿no? O sea, no otra técnica más simple, no otra técnica más nueva, sino precisamente el daguerrotipo. Recuerdo que, como te comentaba hace un momento, platicábamos en algún punto de tu trabajo que estabas haciendo como una recapitulación, un recabar información también respecto del uso del daguerrotipo en México en el siglo XIX. Y ya me comentas que, bueno, aunque hay una parte histórica, seguramente no fue tan simple recabar esa información. Platícame de qué va toda la investigación, cómo, digamos, cuál es el objetivo de tener una tesis así y cuáles fueron estos complejidades que de pronto surgieron en lo histórico, que pareciera que no es tan complejo, ¿no? Sí, esta tesis surgió como parte del trabajo que yo ya venía desarrollando en el taller panóptico. Eh, ya con algunos años trabajando el proceso y sobre todo que cuando estaba investigando para hacer el proceso, en México no había mucha información. Había una tesis en el ENCRIM, en la Escuela Nacional de Conservación, sobre daguerrotipos, pero efectivamente pues estaba enfocada en la línea conservativa. Eh, pero más allá de eso, bueno, está este libro que a mí me fascina. La verdad, a mí es un libro que me encanta, se me hace muy bonito. El libro de La superficie bruñida de un espejo, de Oliver de Bro y Rosa Casanova. Y es un libro que a mí me encanta. De pronto todo el mundo, o hay personas que dicen, bueno, pero pues no deja de ser ya bibliografía un poco vieja, ¿no? Estamos hablando del 89, ni tan viejo es. O sea, sí, pero no. El punto es que a mí ese libro se me hace muy lindo. Y el libro de Fernández Ledesma, ¿no? Sobre la gracia de los retratos antiguos. Entonces, casi siempre cuando uno piensa en daguerrotipo en México, piensa en esas fuentes. Son las más comunes. Entonces, pero más allá de eso, pues, ¿qué más hay? A la hora de estar también buscando los daguerrotipos en sí, las piezas físicas, eh, te das cuenta que hay un desconocimiento tan grande en México sobre este tipo de piezas
que muchas piezas que llegamos a ver, por ejemplo, en este libro de la superficie bruñida en espejo, son piezas de colecciones particulares y son piezas que ya no están en esas colecciones, se movieron. Y muchos daguerrotipos mexicanos que no necesariamente están en los museos y acervos institucionales públicos, eh, han terminado en Estados Unidos, por ejemplo. Y los que están en algunos museos, por ejemplo, la Fototeca Nacional tiene muchísimos daguerrotipos. Ahora, el hecho de que no se pueda hacer una investigación, que no sea tan fácil investigar el tema, no quiere decir que en México no se hayan hecho daguerrotipos, se hizo muchísimo. O sea, a diferencia de otros países, nosotros tuvimos mucha producción de daguerrotipo, eh, pero lo que pasa es que como se sabe muy poco de ellos, eso también hace que no se valoren como debería de ser. Y entonces pues se usan como un objeto de comercio que es algo como, se podría decir, antiguo, que se usa como una reliquia también y nada más. O sea, no, como no hay información más allá, no se le termina dando su lugar o un lugar mejor. Y entonces eso hace que todo se empiece a complicar. También de pronto en muchos museos eh, sí están ahí, pero vaya, no podrían, se podría tener una vista hacia el público mayor de estas piezas y casi siempre los tienen, pero están, los dejan a un lado, entonces prefieren mostrar otro tipo de piezas que estas. Hasta hace muy poco que los han sacado un poco más, pero ha sido muy lenta la manera en que se están volviendo a asomar estas piezas al público en general. A ti, ¿en qué, respecto a la investigación que tú hiciste, en qué contexto se hizo más daguerrotipo en México? ¿Se hicieron más estudios de retrato, por ejemplo? Obviamente tenemos esta imagen, ¿no? Que es un paisaje, que, ¿no? Los primeros daguerrotipos en México, precisamente veracruzanos, etcétera, etcétera. ¿En qué contexto se hizo más daguerrotipo, de acuerdo a lo que tú investigaste? Y fíjate que yo siempre he pensado una cosa que quiero comentarte, y precisamente porque yo soy restauradora, quizá, ¿no? Es que me cuesta mucho trabajo, no sé si te pasó a ti en la propia investigación, sobre todo con estos daguerrotipos que no están institucionalizados, ¿no? Que justamente están muy desmembrados, como muy deslocalizados, incluso ni siquiera podemos saber si realmente son mexicanos, o porque las modas eran como muy estándar para muchos lugares, las poses, no podemos conocer muy bien los fenotipos de pronto, ¿no? Los colores de piel, etcétera, salvo contadas excepciones. Es decir, me parece que hay no tantos indicios como para datar, no quiero decir datar, para identificar qué está sucediendo en esa representación fotográfica de pronto. No sé si es algo que está solamente en mi cabeza o sucede cuando, sobre todo te digo, cuando tenemos este objeto así como aislado. Sí, no, esto que comentas es bien importante porque en Estados Unidos, o sea, te puedes sentar y meterte al buscador en internet y poner algunas características del daguerrotipo o algunas cosas que quieras saber de daguerrotipo específicas y hay páginas donde te sale toda la información porque se ha escrito mucho sobre ello y aquí en México no. En México falta mucho, o sea, sí ha habido investigaciones, pero falta todavía como escribir más ese conocimiento, que quede en algún lugar ese conocimiento, porque
efectivamente, algo que es real es que en México, si nosotros nos ponemos a buscar daguerrotipos, en México todavía hay mucho daguerrotipo americano, no necesariamente son mexicanos. Y eso es por esta influencia que tenemos, bueno, pues tenemos frontera con ellos, y a México puedes ir al mercado de pulgas y puedes encontrar fácilmente un daguerrotipo y casi siempre es americano. Porque llegan en lotes y bueno, esta cercanía de la que hablamos. Pero también algo que es real es que mucho el material que se compraba en México para trabajar el daguerrotipo es un material que se le compraba a los americanos o a los franceses. Entonces, bueno, sí, podemos ver daguerrotipos mexicanos dentro de un estuche americano. Ok. También, o dentro de un estuche francés. Las placas se compraban en los Estados Unidos, también se compraban en Francia. Lo que es cierto es que así como, bueno, el daguerrotipo nace en Francia, pero la manera en que llega a Estados Unidos tan rápido, pero tan rápido, que eso hizo que ellos empezaran a tener una industria de este proceso, y entonces por eso podían ya vender materiales para practicarlo. Entonces, también por eso nosotros cuando apenas estábamos haciendo daguerrotipo, eh, había fotógrafos que venían viajeros y sobre todo con la guerra con los Estados Unidos, pues ahí fue cuando vinieron muchos fotógrafos acá a México y estuvieron haciendo tomas con daguerrotipo. Bueno, en ese momento sí hubo tomas en exterior, pero la realidad es que el daguerrotipo es un proceso que en su mayoría se practicó en estudio fotográfico. Y eso también tiene que ver con la parte técnica. O sea, no solamente tiene que ver con el momento, con el contexto del momento, sino que técnicamente es mucho más controlable en un estudio que en exterior. La manera en que la emulsión del daguerrotipo, no es una emulsión en sí, la manera en que el daguerrotipo reacciona a la luz es muy distinta